bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Día Internacional del Libro Infantil 2025. Desde 1967 se celebra cada 2 de abril el Día Internacional del Libro Infantil. La fecha corresponde al natalicio de Hans Christian Andersen, escritor danés pionero en la escritura dirigida a los más pequeños, y en cuyo honor se entrega cada 2 años el premio Hans Christian Andersen, que viene a ser una especie de Nobel de literatura en el campo de los libros para niños. Creado y patrocinado por IBI, International Board of Books for Young People, el Día Internacional del Libro Infantil tiene como propósito inspirar el amor por los libros infantiles y llamar la atención de la comunidad sobre los libros para niños. En el marco de este día, además del afiche de rigor que cada año asume una sección diferente, la sección venezolana le corresponde al Banco del Libro, se realizan actividades para promover la lectura y el estudio de la literatura infantil en el mundo. Sobre esta fecha y con un especialista en libros para niños, hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Para nadie es un secreto que estos programas yo los disfruto muchísimo porque hablar de libros para niños es hablar de no solo el objeto de estudio de mi vida, sino del objeto de afecto también, ¿no? Si bien es un día que ni siquiera las organizaciones dedicadas a la literatura infantil en el país, bueno, fundamentalmente tenemos el Banco del Libro, pero también estuvo Fundalectura, en su momento las bibliotecas, no era un día en el que se hicieran grandes cosas, es un día que tiene una trascendencia en cualquiera, para cualquier persona que quiera acercarse a los libros para niños por varias razones. Uno, porque es un día que se conmemora en honor a Hans Christian Andersen, porque es el día del natalicio de Hans Christian Andersen. El día del libro es el 23 de abril también en honor a Cervantes, y algunos dicen que a Shakespeare. Creo que el lado de Shakespeare está un poco más cuestionado. Pero, en todo caso, Hans Christian Andersen fue un pionero realmente en la escritura para niños, porque con Hans Christian Andersen nacen de una forma más concreta los libros, los que llamamos cuentos de hadas de autor. Es decir, no son los cuentos de Perrault o Grimm, ¿no?, que tienen un valor importantísimo, nadie lo cuestiona, sino que esos son textos adaptados de la tradición oral. Estos cuentos de hadas de Andersen, como La Sirenita o El Patito Feo, son obras, son creaciones del autor, y por eso los llamamos cuentos de hadas de autor. Es como decir que con Hans Christian Andersen se abre una puerta especial e importante para la literatura infantil, además de darle un lugar al niño como lector, que también es un cambio, ¿no?, histórico. Entonces ya por ahí vemos. Y lo otro que lo estoy segura que lo iremos desarrollando en el programa, es que anualmente las seccionales de IBI, ya lo mencionamos, la seccional de IBI Venezuela es el Banco del Libro,
pero hay seccionales de Vive en todo el mundo. Una seccional se encarga del afiche y del lema, sobre el cual se va a construir el trabajo durante todo el año en relación a los libros para niños. Eso se refiere a congresos, tertulias, publicaciones, artículos, distintos espacios de encuentro en torno a lo que ese lema supone dentro de los libros infantiles. Entonces, digamos que es una fecha que es importante, es una fecha que abre posibilidades y es una fecha que nos invita a pensar en una sociedad tan adultocentrista como la que vivimos, en el niño, y en el niño como lector, y en el niño como ser sensible y como ser pensante. Y eso ya para mí supone, y creo que para muchos, o espero que para muchos, supone un valor especial y único en relación a la fecha. Conocer, por supuesto, lo que el mercado está ofreciendo y recordar que este país, hoy tan golpeado, fue realmente pionero en la publicación en América Latina de libros para niños de calidad, desde el Estado y desde proyectos sin fines de lucro y desde editoriales privadas. Entonces, todo esto creo que nos convoca hoy a pensar sobre los libros y a pensar sobre sus lectores, que son los niños. Bueno, fíjate, una de las cosas que más enorgullece a Tomás, mi hijo, es su biblioteca. Y es algo que se le ha ido brindando desde la casa. El colegio pues también contribuye, algunos centros a donde uno los ha enviado a hacer algún tipo de actividad, visitas a cuento, entre ellos idas al banco del libro y actividades por ese estilo, ¿no? Si la infancia de Tomás en estos momentos se da en un contexto en el que tanto falta y tanto que hubo ya no está, y se logra con, digamos, con cierto resultado muy positivo, imagínate cómo sería antes, ¿no? Son las preguntas que uno se hace. Uno dice, bueno, si ahorita la cosa va bien, ¿cómo habría sido antes, no? Yo creo que es importante tener en cuenta que la infancia termina y uno tiene que tratar de darle a los hijos la experiencia de leer con vistas a conocer otros mundos, otras realidades, explorar otras cosas, vivir otras vidas, tener otras historias. Quizás eso luego se redirija a diferentes campos de la vida, pero estimular la creatividad en los niños es fundamental. El hecho de que le guste mucho leer no significa ni que va a ser un escritor, ni que se va a dedicar al mundo del libro, ni que va a ser un profesor, ni que va a hacer tantas cosas que todavía al día de hoy, a pesar de todos los cambios en el mundo, denostamos. Uh-huh. Es importante entender que la experiencia de la lectura es una experiencia de la libertad y uno tiene que tratar de brindar esa libertad. Y si no tienes hijos, tienes sobrinos, tienes los hijos de tus amigos. Y si no, si está en tus manos tener siempre la posibilidad de regalar libros de niños, vas a dar el mejor regalo que puedas dar. Es lo que yo llamo una bomba de tiempo al revés. O sea, lo que explote va a ser caramelo, alegrías, atardeceres, caballos volando, cosas maravillosas. Y yo creo que es algo que no podemos dejar que ese tiempo de la infancia se pierda sin poder disfrutar de esa experiencia. ¿Con quién conversamos? Con Jaime Yáñez. Jaime Yáñez, Caracas, 1994. Licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela, profesor del Departamento de Teoría Literaria de la Escuela de Letras en la misma universidad. Miembro fundador de la revista Pez Linterna y el proyecto de fanzines Perro Amorfo. Forma parte del Comité de Evaluación del Banco del Libro, finalista del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas en 2018 y segundo lugar en el 2019.
Actualmente se desempeña como coordinador del Comité de Evaluación del Banco del Libro. Bienvenido, querido Jaime, a Alfabeto del Mundo. Bienvenido. Hola. Qué gusto que estés aquí. Sí, vale. Oh, vale, gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que yo los aprecio mucho, entonces me divierte también hablar con ustedes. Por supuesto, eso es muy importante, que se diviertan. Es así, es así. Mira, Jaime, un poquito para arrancar y ponernos en contexto, porque yo creo que esto todavía, al día de hoy, aunque uno cree que ya no hace falta, es importante hacerlo. ¿Cómo ves tú el impacto del libro infantil, verdad, y juvenil en el mundo de hoy, con sus virtualidades y cambios pedagógicos? A ver, en el mundo de hoy quizás, y en realidad ahora recuerdo una conversación que tuve hace poco en uno de estos encuentros que solemos tener en Caracas con Sagrario Berti, que me preguntaba cómo llevaba eso de ser profesor de letras y coordinador del Comité de Evaluación del Banco del Libro. Y yo le dije que me agradaba porque no me permitía ser conservador, al menos crítica y teóricamente. No me permitía pensar el libro, la cultura, de una manera que no fuese flexible. Sí. El libro infantil y juvenil, entonces, Sí, la verdad es que yo lo entiendo muy de la mano de eso. Allí donde de repente la conversación sobre las lecturas, por las dificultades que tenemos con la alfabetización y todo eso, tienden casi a poner en un pedestal literatura con mayúscula y en los libros con mayúscula. El libro infantil y juvenil, con todas sus ambiciones, con todas sus aspiraciones, siempre tiene, digamos, ese gesto y esa necesidad que creo muy importante, sobre todo cuando se trabaja en ámbitos culturales, de aterrizar, ¿no? El libro infantil tiene un público, el libro infantil tiene unos niños, unos jóvenes, unos adultos que trabajan con libros para niños, sino muy claros, al menos en mente, cuando se escribe, cuando se edita, y por lo tanto hablan con ellos, dialogan con su contexto, permiten ser leídos, no, digamos, no desde una torre de marfil, que es una imagen un poco caduca, pero es la que se me viene a la cabeza ahora, sí. Sino atravesando la vida, atravesando los gustos, atravesando las comunidades, atravesando los amigos, ¿no? Y toda esta cuestión que creo justamente en un contexto de pedagogías que me gusta imaginar son cada vez más críticas, más experimentales, más conectadas con buscar nuevas formas de hablarle a un mundo que ha cambiado y que se entiende y se estructura y se enuncia de una manera distinta. Yo creo que el libro infantil y juvenil, consciente justamente a través de la materialidad de su público, consciente de este cambio, digamos, no vamos a usar la palabra herramienta, pero me parece un dispositivo muy, muy importante de entrada y de salida para dialogar, digamos, sobre este mundo que ha cambiado y para comunicarnos con esos otros territorios que a veces parece, y yo sé que ustedes también lo conocen, yo sé que Ricardo y Sashenka conocen justamente que desde la literatura, a veces desde ciertos lugares, me parece imposible comunicarse algo que no sea la misma literatura una y otra vez. Así es. Bueno, Jaime, como no debe ser muy difícil imaginarte lo especial que es este programa para mí, pero fíjate, en el Banco del Libro coordinas el comité, una institución que además siempre digo es mi casa y mi escuela, y bueno, que nos ha dejado una impronta, ¿verdad?, que es fundamental en lo que somos. Se reciben justamente en el área en la que tú trabajas muestras de editoriales de muchos países. Afortunadamente, y en respeto a la labor del Banco del Libro, lo digo para nuestra audiencia, las editoriales siguen confiando en el trabajo crítico y de investigación que realiza la institución, y a pesar de todas nuestras
dificultades, desafíos y demás, siguen enviando las muestras para el comité. Eso, por supuesto, les da acceso a los evaluadores al material más diverso posible. Entonces, yo lo que quiero preguntarte en torno a eso es, ¿cuál es la tendencia en estos tiempos? ¿Qué se publica más? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú, que también tienes ya tu buen tiempito trabajando en esto, sabes, como todos, que las editoriales también tienen como una suerte de boom de publicar libros de una corriente o de un género o de una temática. Y entonces todas, pues bueno, por supuesto, buenas, malas, intermedias, mejores, más. Pero, ¿qué es lo que está ahorita así como en boga? Fíjate que esa siempre es la pregunta más complicada de responder, o al menos en las que para mí siempre ha sido complicada responder desde el banco, no solo porque obviamente son muchas publicaciones y también de países muy diversos, y uno no puede imaginar tampoco que las tendencias sean homogéneas desde España hasta Chile, ¿no? Uh-huh. Es mucho, no, claro. mucho espacio. Son realidades distintas incluso desde el punto de vista del mercado. O sea, Claro, y no solo del mercado, sino, y no hay que mentirse demasiado. Creo que por suerte eso en nuestro espacio querido, para nosotros es clarísimo, no solo el mercado a nivel del público, sino también de financiamiento, de viabilidad económica, no solo, porque no todo puede ser un bestseller, ni tampoco la idea es que solo se publique en bestseller. Exacto. Pero también es complicada incluso porque uno termina entre sus favoritos queriendo destacar los ejemplos raros, y eso es algo que yo siempre he valorado mucho del banco del libro, y hace poco estuvo aquí un amigo también de la casa, tanto del banco como de Sashenka y del programa y de Ricardo, pero de Ricardo menos porque no tenemos esa historia, pero Freddy Goncalves, ¿no? Claro. De Pez Linterna hace poco, y cada tanto me lo dice, que él siempre ve las selecciones del banco y dice, qué fuerte que nosotros siempre escojamos los libros raros. Pero sí, ya eso es un defecto de fábrica, bueno, lo digo por broma, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que también eso y mi pregunta va por ahí justamente, Jaime, porque mira, yo recuerdo la época que empezaron los libros híbridos, ¿no? Estos libros que eran, ficción, pero que a la vez tenían información, entonces los llamaban libros híbridos, había gente que se oponía, pero bueno, no había editorial que no publicara los libros de estos, de acuerdo, por supuesto, también al mercado, que bueno, España es el gran monstruo en los libros para niños también, Ricardo, igual en adultos, niños y todo, en lo que es el mercado hispanohablante. Claro. Pero bueno, también hay otros mercados grandes, México, Argentina, no tanto como España, pero que son más grandes, y otros medianos, Colombia, Chile, ¿no? Y bueno, nosotros que seguimos haciendo el intento, pero con un mundo editorial, bueno, que ya prácticamente es una especie en extinción. Pero bueno, entonces todo se orienta como hacia esa búsqueda. Entonces mi pregunta va por ahí. Los libros raros han sido, yo creo que una especie de manifiesto, de no me da la gana de seguir por el mercado, ¿no? Pero también porque tienen algo que decir. Cuéntanos también esa parte, ¿no? No es mera rebeldía. No. Yo te hago la pregunta, no te preocupes. Porque lo otro que iba a decir, y justo que acabas de mencionar la diversidad de los mercados, es que siempre es una pregunta difícil la de las tendencias, porque uno en las condiciones en las que está el mercado editorial y la posibilidad de entrarle al mundo de las culturas, yo siempre decía, uno se fabrica también una serie de monstruos y de referencias que de repente no lo son tanto, y que uno no las conoce hasta que está allí en contacto. Eso me pasó ahorita, por suerte, me pasó cuando estaba empezando a ir al comité de evaluación en el banco del libro, y yo descubría que las editoriales en Colombia, que para mí eran inmensas, de repente eran las chiquitas, y las inmensas yo no las conocía y no tenía idea de quiénes eran. En España pasa lo mismo, que tú decías, esta debe ser una editorial súper chiquita porque está publicando un libro rarísimo que no tiene ninguna viabilidad en el mercado, y resulta que era un sello dentro de una transnacional gigantesca. Sí.
Entonces uno se crea también sus propias ficciones. Ese es como el disclaimer también para uno decir, tomen todo lo que diga con un poquito, con un grano de sal. Fíjate que los libros híbridos siguen y no paran. Yo diría que mejor, a mi gusto, que antes, porque se han puesto incluso más híbridos. Es terrible para los que quieran usarlos como herramientas pedagógicas escolares, porque de repente la información está como mucho más difusa dentro de una impronta muy artística, muy vinculada con pues el diálogo mismo del libro álbum, ¿no? No hay que ir mucho más allá. Entonces hay, por supuesto, una parte del libro infantil y el libro juvenil, aunque el libro juvenil creo que yo siempre cargó con esa necesidad de informar un poco pesada. No importa, dele. Esa necesidad de tener información, que creo que es parte de una búsqueda o de una necesidad del mercado en general, aunque ha atendido mucho a lo que en Estados Unidos, y a mí me gusta mucho que lo llamen así, lo llaman no ficción. Todo menos imaginarse otro mundo que no sea este. Y la verdad es que la literatura infantil ha tendido mucho a eso, incluso en los libros que no necesariamente intentan ser un informativo. Entonces el libro infantil ahora tiene mucho más de lo que me esperaba, historia que uno relacionaría tradicionalmente con la estructura casi de la literatura juvenil, que tú debes recordarlo de aquellas novelas de Anaya que tenían como esta cuestión de realismo, espacio que tú decías muy discretamente, te intentan enseñar sobre la guerra civil o sobre los procesos de migración. Y ahora el libro infantil también tiene mucho de eso, casi a un punto que te diría, me dan ganas de gritarles pare. Porque por ahí ves que por ahí va a ver, por ahí va la cosa, ¿no? Paren, que hace poco en el comité, y estas son intimidades del comité, pero aprovechemos que estamos en la radio solo nosotros tres. Que cuando llega un libro para niños, un libro como los que uno recuerda, un cuento con una estructura bastante reconocible, que haga como un chistecito, que si lo piensas mucho tú dices, ay, mira, aquí hay algo fuerte, algo... quizás ahora el nombre que se me venga a la mente sean los libros de David McKee. Un ahora no Bernardo que tiene esa dureza, pero que en el fondo es un cuentito para dormir. Eso llega al comité y yo digo, al fin, mira, un libro para niños. No un asunto de... Claro, porque también es esta cuestión que siempre ha estado. Siempre ha estado, y creo que en el banco al menos es algo que creo desde que yo tengo memoria y desde los papeles que reviso en el centro de documentación lo veo, ¿no? Este cuidado de la infancia, como la necesidad de que los niños ahora sean adultos desde que nacen. Entonces es un libro para un niño de 4 años y tú dices, pero ¿por qué le estás hablando de la guerra? O por lo menos en esos modos, porque yo también creo... A ver, y por supuesto que vamos a seguir hablando de esto, porque la idea justamente de este programa, de hablar de el Día Internacional del Libro Infantil, que es como lo denomina IBI, y que entonces además responde a una temática anual, ¿no? Que es la que se refleja, el eslogan que se refleja en el afiche, y de ahí parte, digamos, todo el trabajo del año. También nos está marcando un camino, ¿no? Que a veces nos permitimos cuestionar, pero eso lo vamos a conversar en la segunda parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Día Internacional del Libro Infantil 2025? ¿Con quién conversamos? Con Jaime Yáñez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Seguimos conversando con Jaime Yáñez, profesor, lector, especialista
en libros para niños, y si no es especialista, por lo menos es lector consecuente y sabe de lo que habla. En la primera parte estaban explorando, Sachenka y Jaime, unas cosas interesantísimas. Vamos a darle el pie para que lo retome. Sí, bueno, estábamos conversando un poquito sobre las mismas líneas de investigación, revisión, talleres que propone anualmente la International Board on Books for Young People, que es la que realmente crea este día a partir de la creación también de la organización, ¿no? Y cada año tiene un tema, ¿no? Yo en la presentación ya dimos una idea de esto, pero bueno, por ejemplo, este año la seccional de la India es la que va a hacer el afiche y es la que además publica como el lema del año, ¿no? A mí me encanta, yo los espero porque ese mismo día los publican, generalmente son trabajos muy, muy bellos de ilustración, pero bueno, marcan allí una pauta de trabajo, ¿no? Pero a la vez estábamos hablando de cómo también los mercados, sobre todo las grandes editoriales, que ocupan bastante espacio en los libros para niños, en los anaqueles, sobre todo, no necesariamente en los lectores, pero sí en los anaqueles, esas modas de tomar un tema, ¿no? Como eso mismo que tú estabas diciendo, yo quiero volver a leer un libro para niños, que sea para niños, que sea para un niño pequeño, que le hable de su rutina, ¿sabes? Que le hable como ahora no Bernardo, a un niño antes de dormir, y no que machaquemos los temas que nos ocupan a los adultos. Entonces, síguenos hablando por ahí desde eso que tú ves con lo que vas recibiendo en el banco. Hay algo maravilloso de eso, es que cuando yo hablo sobre todo del rescate del libro para niños, también me digo, ay, tú eres un poquito hipócrita, porque a mí me encanta, o sea, a mí me fascinan estos libros que hablan de temas difíciles. En el banco justamente recibimos de vez en cuando a los muchachos de labor social de los colegios de Caracas, y desde que estoy en el centro de documentación yo a veces los secuestro y los pongo a leer libros, y los libros que yo escojo son libros sobre la muerte. Yo tengo una pila así que a veces fastidia. Bueno, pero por lo menos son distintos lectores, ¿no? No se los machacas al mismo. Exacto. Sí, pero es maravilloso. Es una pila de libros que yo le digo, ¿qué es esto? Esta es mi colección de libros sobre morirse. Bueno, pero fíjate lo que cuesta, que la gente, los adultos ya no dicen que la gente se muere, Jaime, y trascienden, cruzan el arcoíris, van a otro plano, pero la gente ya no se muere. Es que, claro, y señora, la gente se muere. Ya después, dentro de tus creencias, sean cuales sean, hay otras trascendencias. No es el espacio para ni cuestionarlas ni discutirlo, pero la gente se muere y la palabra parece que nos diera de todo. ¿Qué te pasa con esos muchachos cuando les compartes esos libros? Se sorprenden. La mayoría, y esa es como la intervención que hago con los muchachos y a veces con los de servicio comunitario, que algunos son papás porque, bueno, hay gente que tarda en graduarse. Que tarda en graduarse, está bien. Y se sorprenden de que los libros puedan hablar de esas cosas. Y es que hay algo que cuando mencionas el asunto del tema, y que creo que cuando lo hablamos se entiende perfectamente entre personas que han trabajado con literatura infantil y juvenil, pero sobre todo con docentes, con padres, incluso con los mismos, la palabra prohibida, con los mismos chamos. Sí. No se trata incluso de lo que ni de la muerte, ni del amor, ni de estas cosas, ni siquiera del sexo, que la cantidad de libros que hablan sobre sexo para niños es algo que preocupa mucho a los padres más conservadores, y tú dices, no, es que el problema no es el tema, el problema es que no es trabajar, sea un tópico, sea un tópico que es una crema, perdón, un tema, un asunto complicado. El problema es que hay cosas que son de la experiencia humana, y el libro infantil siempre ha podido
hablar sobre esas cosas, no. Pero hablar sobre la muerte no es cargar a los muchachos de información, ¿no? Ni enamorarse es de darles un manual de cómo enamorarse, como las maneras correctas, ni las dictaminarse, ni nada de eso. Igual que no lo sé, hay un libro maravilloso que publicó hace años, El Nacional, que es bien duro, que es sobre una niña que no quiere que la toquen. Y ya. Ese es todo, es una traducción del francés, y ese es todo el libro, no me toques. Okay. Y yo decía, qué gloria es este libro. Hay un cuento que ahora no recuerdo sobre la niebla, que es de Tommy Ungerer, bueno. Que hablan de temas difíciles y de la cuestión del olvido, de repente de la memoria. Y todo eso lo puede trabajar un niño porque son angustias de niños. Yo recuerdo darle a una amiga que estaba empezando a ir al comité un libro sobre la muerte y me dice, wow, este libro es para niños. Sí, esa es la pregunta general. Recuerdo que era Un pasito, otro pasito. Un maravilloso libro de Carey, que es muy duro. Sí, de Tommy de Paola. Sobre tu abuelo con Alzheimer. Y yo le dije, ¿cuándo tú como niña no empezaste a preocuparte de la muerte, pero empezaste a imaginar que tu mamá desaparecía? Sí. Y ella como que estoy intentando acordarme y que no, es que no es muy grande eso, y yo le decía, eso está estudiadísimo, tú empiezas a tener esas pesadillas casi a los 6, como a los 6 ya. Sí, esa entre los 5 y 6 años ya ellos, los niños, empiezan a tener la noción de que los papás puede ser que un día no estén. Eso. Y eso angustia enormemente, por supuesto. Y claro, y uno dice, el libro está allí para darle, no para imponer, pero sino para darle un espacio a eso que siente el niño. Sí. Y eso no es un libro de información sobre la muerte, no es un tema que intente ser el más claro, el más correcto, el que te enseñe más de historia, el que le hable como si fuese un adulto, porque tampoco es la idea, pero sí que le dé lugar a esa imaginación infantil. Claro. Y allí es donde está lo poderoso de cualquier libro infantil, y lo poderoso sobre todo de esos autores clásicos que tú dices, que es lo maravilloso de todos estos libros. Y recuerdo que hay una frase de Maurice Sendak, que es bellísima, que dice, tú nunca le puedes hablar no la recuerdo de memoria, pero él decía, tú nunca le puedes decir a nada a un niño por primera vez porque ellos ya lo saben todo. Maurice Sendak siempre fue además un enamorado de la infancia, pero un gran defensor de la infancia. Pero bueno, tú estabas hablando de un libro, otro pasito es un libro de Tommy de Paola, que es otro gran autor de libros para niños con una sensibilidad muy particular. Recuérdate que también él es el escritor de Oliver Button, es una nena, que es la historia de un niño que le gusta el ballet. Después uno ve Billy Elliot y tal, pero estamos hablando de niños pequeños. Pienso también en Max Bellhaus con Sapo y la canción del Mirlo. Y traemos, estos catálogos también para que la audiencia obviamente busque los libros que le llamen la atención, que podemos mencionar, pero también para decir que tú a la infancia le puedes hablar de los temas que sí les preocupan sin dejar de dirigirte a la infancia, ¿no? Hacerlos, convertirlos en temas adultos, ¿no? No, y sobre todo que por eso decía que la aclaración del tema, que siga siendo tendencia, y que a nosotros creo que nunca va a dejar de preocuparnos que el libro tema o el libro para o el nombre que nos inventemos en algún momento deje de ser que el asunto no es el tema, en el que no se le puede hablar de la guerra, de la muerte, sino que el momento en que no le hablas al niño, sino al tema. Exacto. Entonces tú dices, yo no quiero hablarle a un niño sobre la muerte y sobre la angustia que tiene sobre la muerte, y perfectamente lo hay unos libros maravillosos y absolutamente aterradores. Muchos, fíjate, incluso publicados no en España, sino en Colombia, con todo el contexto de violencia. Sí. Eso es como decir que no existe un país como nuestra República Hermana de Colombia, donde la violencia tiene casi un siglo, siendo la banda sonora de la vida de todos los habitantes. Decir que la violencia no, o sea, que los niños no les va a poder hablar de la muerte es también como
Sí, es tonto. sí. El asunto Claro. no es ese. Claro, sí. El Y allí asunto no están las es ese, traducciones, exacto. Ujú. están el mismo catálogo de Babel, de Tragaluz, Sí. pero incluso nosotros lo tenemos. Hay un libro que yo recuerdo que siempre les sorprende que no es para tan chiquitos tampoco, pero uno lo ha trabajado con chiquitos, pero que es La calle es libre, nuestro Ajá. gran ejemplo. Sí, La calle es libre. Que es un libro largo, denso, que habla de procesos políticos, y te dice, tú no tienes idea de cómo esto les habla a los niños, y es que cada niño, de cada momento que le toca vivir es distinto. Así es. Pero tú dices, ese libro le está hablando a un niño, no está intentando ser el políticamente correcto y conectar con la democracia, que los hay, y tú dices, mira, ojalá este libro fuera La calle es libre, pero no lo es un panfleto. Exacto. Sin dejar de tomar una postura, porque justamente cuando cuando uno, y ahí es donde uno sí se tiene que quitar cualquier intención de ser aquí neutral, ¿no? Uno cuando está con literatura infantil uno es un defensor de la infancia. Sí, eso no hay, yo no creo tampoco en neutralidad. ¿Sabes? Entonces, como cuando uno es defensor de la infancia, uno tiene unas posturas, y los libros infantiles tienen posturas, pero eso no implica que tengan que ser un panfleto. Exacto. Y ese momento delicado es lo difícil de las necesidades del mercado. Cómo hablarle de su mundo a los niños sin imponerles el mundo de uno. Sí, aquí estoy viendo la cara de Ricardo, que es papá, que está en esa etapa también de compartir libros, pero bueno, también te haces preguntas, porque uno también le lee, o por lo menos debe hacer el intento de compartir lecturas con los niños cercanos, bueno, por trabajo, porque sean ni tus hijos, porque sean los niños de tu familia, como quieran, los hijos de tus amigos, desde la mayor honestidad y respeto, por supuesto, por ellos como individuos, ¿no? O sea, es un individuo de 5 o 6 años que está en formación, que por supuesto hay muchas cosas que faltan por ocurrir, pero que mereces todo mi respeto, y yo me acerco a ti de esa manera. Y te ofrezco los libros que a mí me parece que podrían gustarte, o que a mí me gustan tanto que quiero compartirlos contigo y conversarlos, ¿no? O sea, yo creo que hay que establecerlo desde allí. No sé qué dice Ricardo, que si Ricardo tiene algo como papá que decirnos al respecto. Bueno, fíjate, los libros didácticos son sumamente útiles, pero hay libros didácticos de libros didácticos. O sea, yo comparto la angustia de Jaime con lo panfletario, porque sí hay muchos libros de diferente índole, mira, sabes, el amor al cosmos, pero panfletario. ¿Y qué es para mí en principio panfletario? Bueno, que hay ausencia de genio, y no invita al niño a pensar y a reflexionar por sí mismo, sino que le va dando todo, hasta viene con una guía, una orientación, y tampoco la cosa es así. Yo lo que creo es que pueden convivir, y para eso se necesitan los especialistas, ¿verdad?, que puedan orientar a todo el mundo, padres o no padres, con respecto a qué es lo que tú estás buscando como padre y qué es lo que realmente tú crees o debería de tener la oportunidad tu hijo de leer. Porque como todos en la vida, los manuales son útiles, pero el antimanual también. Y yo creo que la combinación de las dos cosas, priorizando en nuestro espíritu anárquico, letrístico, lo antimanual puede brindar unos resultados interesantes, y es la experiencia de la libertad. Esa experiencia de leer libre, y me voy para el planeta tal, o me voy a tal mundo, y disfruto profundamente de eso, ¿no? Y eso es suficiente. Eso es suficiente. El asunto es, bueno, y la gente dirá, oye, pero esta gente sí machaca sobre esto a lo largo de su vida, pero es que ya, señores, yo estoy bien señora y tengo muchísimas décadas, ya puedo decir, lidiando con con la deformación de que todo lo que le acercamos a los niños debe cumplir una función específica,
para manejar tal o cual cosa. O sea, como dice Jaime, cuando el tema es el que prevalece o cuando lo hacemos de una forma, como tú estabas diciendo, tan masticada que bueno, ya no queda ni sabor de chicle. Y eso no lo invita no solo a pensar, sino a vivir una experiencia estética. La literatura infantil son los primeros acercamientos a experiencias estéticas asociadas a la palabra que tienen, y a la imagen, por supuesto, en buena parte, que tiene un niño. Y ahí empieza a construir también un gusto, una mirada, a pensar, a decir este libro me gusta o este no, o hay chamos, bueno, Jaime lo debe saber porque en el banco uno que no ha visto, chamos que te dicen es que creen que soy tonto, porque es que realmente a veces los tratan como tontos y ellos no son, y entonces se dan cuenta. ¿Qué dirías, Jaime? Ahorita estamos camino a los mejores, ya los están presentando, que es un evento, el evento que todos los años el Banco del Libro organiza para presentar los que consideran los mejores libros de la muestra que se recibe en el año. El Banco del Libro lo ha estado promocionando en su cuenta de Instagram y hemos ido viendo, bueno, yo por supuesto quiero todo, por eso ya es parte de la cosa, pero he visto mucha diversidad en esta muestra, que están camino a los mejores. Ya después, cuando sea el veredicto, volveremos a conversar. Pero ¿qué hay de lo que está? O sea, hoy vamos a celebrar la semana que viene, 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil. O sea, es el día en 2025. De lo que está ahorita, de lo que ha leído Jaime, de los autores que están ahorita emergiendo, ¿qué es lo que más te gusta o más te ha deslumbrado? Hace poco leí una novela gráfica, la leí yo, lamentablemente, porque a mí no me gusta tanto leer las cosas yo en el comité, sino como dejar que el comité se forme y en cualquier caso usar mi poder de coordinador para decir, bueno, yo vería esto de otra manera. Okay. Hay una novela gráfica que acaba de publicar, Libros del Zorro Rojo. Ajá. Que hago aquí el apunte muy bello, muy poco conocido aquí en el país, pero que Libros del Zorro Rojo es una editorial no solo muy amiga de Venezuela, es una editorial española, sí. Bueno, de Barcelona, pero también es una editorial llena de venezolanos. Los libros, cuando yo hablo con ellas por correo, es Ana Lucía, que es de la escuela de letras y que sí. Ella también habla con mucho cariño del Banco del Libro, pero además esta novela gráfica tuvo la dirección editorial de Diana Hernández, y yo como que Diana Hernández, esto me suena, y la busqué, y es también una venezolana y estudió letras en la escuela de letras de la Central. Y para ese gesto usual que tenemos ahora de decir hay venezolanos en todas partes, ¿no? Pero también como el gesto de resistencia, porque teniendo venezolanos en todas partes, yo sé de gente que trabaja en Planeta, en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, ¿no? También cuando uno habla de nuestra difícil, ¿no?, industria editorial, también hay que tener en consideración toda esta gente que, a pesar de no estar dentro de nuestras fronteras o dentro de nuestras editoriales, sigue editando y sigue formando. Así Eso es. Y esta novela gráfica es una novela que se llama Carta a Vincent, Ajá. que es una versión imaginada de las cartas que le enviaría a Teo. Ajá. Interesante. A Van Gogh. Con una ilustración muy expresiva, a veces con manchas de tinta, con un trazo muy suelto, pero que además habla muy dulcemente, ¿no? Y a mí me fascina todo libro que uno le presente a Van Gogh a los niños y a los jóvenes, porque me parece además alguien que para hablar de arte y hablar de expresión es tan bello y tan preciso con esta sensibilidad. Claro, así es. Y justo cuando Sashenka estaba hablando del Día Internacional del Libro Infantil, que este año lo anuncia
el IBI de los Países Bajos. Okay. El lema que escogieron fue la libertad de la imaginación. Qué maravilla. Buenísimo. Y cuando pienso en Van Gogh y cuando leí esta novela gráfica, yo decía, qué bello esta cuestión de la libertad de la imaginación, ¿no? Qué maravilla. De Yo la no sabía expresión. todavía, no había, el lema no lo había hurgado. Es que Sashenka, tú fuiste muy precisa porque nos llegó hace poquísimo el paquete. Bueno, está bien, no fue con intención, pero yo vi la portada. Además, por supuesto que respeto muchísimo el trabajo del Zorro Rojo. Recomiéndanos uno más, porque ya el tiempo nos apremia, otro más que te haya conmovido así enormemente. Fíjate, hay un libro y yo que lo llevo como ahorita como bandera, sobre todo en las recomendaciones que producimos desde el Banco del Libro para los catálogos que se hacen alrededor del mundo. Y es un libro publicado en Colombia por Babel. Ajá, querido Babel. Bella editorial, gran editora, maravillosa, Sí, María bueno. que se llama Pajarraco. Ajá. Un cuento muy breve, muy sutil, que habla de mi tema favorito, la muerte. Bueno, y de Babel también, no es solo de Jaime el tema favorito de... Bueno, No, sí, por supuesto, yo eso lo tengo clarísimo desde que entré al Banco del Libro. Pero bueno, mira, querido Jaime, bueno, volveremos a hablar cuando los mejores se anuncien. Ha sido un gustazo, pero además, bueno, podemos estar 1000 horas aquí. Obviamente yo estoy en mi salsa. Ricardo me ve así como, ay, bueno, ya esta está feliz. Y bueno, ya eso, anunciaremos, veremos qué nos trae los mejores este año. Pero gracias por estar aquí y fundamentalmente por dejar abierta a la audiencia también reflexionar sobre cómo se aproximan a los libros para niños y cómo se aproximan a los niños cuando quieren ofrecerle libros, ¿no? Entonces, un abrazo grandísimo, 1000 gracias. Gracias, Jaime. Quedamos cortos, ustedes. Necesitamos una hora más. Sí, pero bueno, No, bueno. La buscaremos cuando los mejores. Exacto. Ahí van los chismes que sé que Sashenka lo dice, cuando nosotros que estamos en la literatura infantil y juvenil tan desperdigados por el mundo, esos cafés que uno se toma cuando alguno se visita son infinitos. Es verdad, así que sí. Cuídate mucho y bueno, saludos a todos en el banco. Un abrazo. Un abrazo. Sí, muchas gracias por el gran tiempo que pasé con usted. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Vayan al Banco del Libro. Es una experiencia agradable, es una experiencia maravillosa y dentro de la experiencia no solamente tienen una librería buenísima, sino que tiene gente que sabe que te puede recomendar buenos libros y la experiencia además de los cuentacuentos, simplemente el hecho de estar ahí. Yo creo que si estás en Caracas, no pierdas esa oportunidad. Si estás en el interior del país, no dejes de buscar los centros que necesitas para poder disfrutar de aquello que necesitas disfrutar con tus hijos. En el próximo encuentro. Panaderías caraqueñas, la rica herencia de los inmigrantes. Y tendremos como invitadas a Yelitza Linares y Adriana Villanueva. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y, por supuesto, por la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.